Abordaremos el tema conceptos básicos sobre la teoría del Estado y del derecho. El objetivo de abordar este tema es que el educando se apropie de los conceptos básicos referente al Estado y el derecho para comprender el surgimiento y su evolución en el tiempo. Dentro del dominio de las ciencias sociales existe un campo de conocimiento de carácter interdisciplinario, al cual se le denomina teoría general del Estado. El Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una institución donde las ramas del poder público actúan conforme el ordenamiento y se supone a los sistemas dictatoriales, se opone a los sistemas dictatoriales en donde los funcionarios pueden obrar en su libre arbitrio. La teoría del Estado es una disciplina que se desarrolla dentro de una rama del derecho público en Alemania a principios del siglo XIX y que tiene como objeto de estudio el fenómeno Estado. Una parte fundamental es la discusión de las diversas teorías que intentan explicar su significado. Históricamente hablando, las teorías organicistas fueron las primeras en aparecer y son aquellas que consideran al Estado como un ente similar a los organismos vivos, es decir, una sociedad es un conjunto de individuos que tienen una cultura común según el organismo. El organicismo es un conjunto de individuos que tienen una cultura común. La sociedad es anterior al sujeto, la cual forma parte de la esencia del ser humano, de tal manera que aquellos que viven aislados de la sociedad no pueden ser considerados como tales. Las teorías sociológicas del Estado entienden a este como una unidad colectiva o de asociación caracterizado por el exterminio teórico y por los conflictos destructivos que a menudo la acompañaron. En la actualidad, la teoría sociológica designa un desarrollo intelectual, el cual tiende a asociar el mayor número de fenómenos observados de acuerdo a nuestros sentidos, presididos por un principio general explicativo. Entre los especialistas de la teoría general del Estado, las teorías jurídicas son las que han alcanzado una mayor aceptación, clasificándose en dos grupos. El primero se refiere a los que sostienen la personalidad jurídica del Estado y que lo identifican con esta rama jurídica. La exageración de esta postura es de suponer que las normas lo son todo y proclaman la unidad entre el Estado y el derecho. En cuanto a las teorías políticas, son aquellas que se basan en valores fundados en doctrinas diversas. Tienen como objeto reflexionar sobre cómo los seres humanos deberíamos ordenar nuestra convivencia en sociedad, precisando conceptos políticos fundamentales como la libertad, la igualdad, la democracia, examinando cuáles instituciones y prácticas políticas conducen a su realización. Hablaremos ahora acerca del concepto del Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza soberanía aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. La palabra Estado proviene del latín status y del verbo stare, estar parado. De ahí pasó a significar a algo parado, detenido, como un status quo. El verbo stare se vincula con la raíz indoeuropea esta, presente en el verbo griego istamai, que se puede traducir como establecer, poner en pie, detener, estar en pie. Como término polisémico, designa también en todo aquel país soberano reconocido como tal en el orden internacional, así como el conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país. Todo Estado está dotado de territorio, población y soberanía.
Hablaremos ahora acerca del origen y la evolución del concepto de Estado. En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiana Stato, evolución de la palabra status del idioma latín. Los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son en repúblicas o principados. Maquiavelo el Príncipe, si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación transformándolo a la autoridad y ha creado al Estado para legitimarla. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorios en torno a una autoridad, no siendo sin embargo acertado entender la noción de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, entonces, podemos definir como la organización en la que concluyen tres elementos: la autoridad, la población y el territorio. Pero esta noción ambigua obliga a dejar constancia de que si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico. La civilización griega aportó una nueva noción de Estado, dado que la forma de organización política que la caracterizó correspondía a la ciudad, la polis. Se acordaba a la población una participación vinculante más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios. Además, estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. En el régimen feudal, por ejemplo, prevalecieron los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder central era legítimo pero débil, y los jefes locales fuertes al punto que estos ejercían atributos propios del príncipe como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Y finalmente, el Estado moderno incorpora a la legitimidad heredada del feudal la noción de soberanía, un concepto revolucionario tal como señala Jacques Hunsinger, quien atribuye el paso histórico de una sociedad desegregada y desmigajada, pero cimentada en la religión, a una sociedad de estados organizados e independientes unos de otros. Pero este Estado moderno surgió de la aspiración de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquía eclesiástica. El Estado, nación, la unión de un poder central, un territorio y una población alrededor del concepto revolucionario de la soberanía, habría de conocer dos formas, dos definiciones diferentes. La primera, el Estado principesco, y la segunda, el Estado democrático. El Estado principesco se caracteriza por el poder personal ejercido uniformemente sobre un territorio, estrictamente delimitado, y el príncipe era el soberano, con atribuciones internas y externas dentro de su territorio. Cobraba impuestos y producía leyes de carácter general, aplicadas coercitivamente mediante el monopolio de la fuerza pública, internacionalmente representaba y obligaba a su Estado. Y el Estado democrático, surgido de las revoluciones inglesas, norteamericanas y francesas, trasladó la soberanía del príncipe a la nación. Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población mediante reglas de juego previa y claramente definidas, y al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él los de pertenencia, civismo e interés nacional. Sea que se practique la democracia o solo se adhiera verbalmente a ella, el proceso histórico descrito ha llevado a la extensión del Estado-nación como forma política
Los principios desarrollados en Europa y Norteamérica se propagaron con la descolonización producida durante el siglo XX. Y así, tal como afirma Huizinga, se ha llegado a universalizar el modelo de Estado-nación de tal modo que el planeta ahora se encuentra poblado de Estados. Hablaremos ahora sobre el concepto del derecho y decimos que es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye su ordenamiento jurídico. El derecho es el objeto de estudio de la ciencia del derecho y el derecho guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología, la historia y es el centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo. Y no hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada. Las cuestiones más generadas sobre el carácter y el contenido del derecho son estudiadas por la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Por ello, el derecho ha sido considerado simultáneamente una ciencia y un arte. En el siglo III, el jurista romano Ulpiano acuñó la división de la ciencia del derecho en dos grandes ramas: el derecho público, que regula la actuación de los poderes públicos, y el derecho privado, que regula las relaciones entre personas físicas y jurídicas. Esta división a grandes rasgos persiste en la actualidad. Algunas ramas importantes del derecho público son, entre otras, el derecho constitucional, el derecho administrativo o el derecho penal. Al derecho privado pertenece el derecho civil, el mercantil o el derecho del trabajo. Algunas disciplinas como el derecho internacional también obedecen a esta clasificación, dividiéndose en derecho internacional público y privado. La palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa el jurista mexicano Villoro Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. La expresión aparece según el español Pérez Luño en la Edad Media para definir al derecho con connotaciones morales o religiosas, el derecho conforme a la recta razón. Esto es así si tenemos en cuenta frases como non hom quod licet honestum, no todo lo que es lícito es honesto, en palabras del jurista romano Paulo, que demuestra el distanciamiento del derecho respecto a la moral. Esta palabra surge por la influencia estoico-cristiana tras la época del secularizado derecho de la época romana y es el germen y raíz gramatical de la palabra derecho. En los sistemas actuales, diretto en italiano, direito en portugués, dreptu en romano, droit en francés y a su vez Reich en inglés, Reich en alemán y en neerlandés, donde han conservado su significado primigenia de recto o rectitud. La separación posterior del binomio ius directum no pretende estimar que la palabra ius se halle exenta de connotaciones religiosas. Téngase en cuenta que en la época romana temprana, según Pérez Luño, los aplicadores del derecho fueron prácticamente de forma exclusiva los pontífices, aunque la definición del término ius y su origen aún no están claros. Estudiosos actuales del Iambatitas Vico relacionan muy inteligentemente y casi sin lugar a dudas la procedencia de este término de Júpiter, es decir, Júpiter, principal dios del peatón romano, representativo de las ideas de poder y justicia. La producción del derecho, como lo conocemos hoy, es básicamente estatal y tiene su origen en la institucionalización del Estado moderno.
a partir de la Edad Moderna, siendo su ejemplo clásico la hegemonía del Estado español tras la unificación de Castilla y Aragón con los reyes católicos. Aunque el derecho como norma de conducta coactiva surge ya desde las primeras civilizaciones, como una organización política, como la ubicada en Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Egipto y Grecia, fundamentalmente como un derecho consuetudinario, es decir, basado en la costumbre. Sin lugar a dudas que los romanos fueron la primera y mayor civilización en dedicar sus mayores esfuerzos a condicionar la generalidad de sus conductas, incluso las más cotidianas, al imperio del derecho, como sus relaciones de familia, el matrimonio. Hablaremos de la creación y evolución del derecho. La adopción de la emancipación, la patria potestad o las normas patrimoniales del derecho civil, como los contratos, los derechos reales, donde los romanos aún no han encontrado otra civilización que los alcance en profusión y creación jurídica. Ni siquiera el derecho francés, que junto al derecho canónico y a la pandectista alemana del siglo XIX, son los siguientes mayores contribuyentes en dicha rama jurídica. Ya a partir de la Edad Moderna y bajo la fuerte influencia de los clásicos del humanismo como Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y John Locke, el derecho comienza a moldearse como un instrumento y elemento del Estado, adquiriendo la filosofía positivista que tiene en la actualidad en la mayor parte de los estados no descendientes del archipiélago británico, como Latinoamérica y Europa continental, derecho continental. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a los conceptos básicos, su evolución y su origen del Estado y el derecho. Muy buenos días.